buenas noches y bienvenidos. Esto es Perspectivas. Gracias a usted que nos sintoniza a través del canal 31.2 en nuestra ciudad y si nos sigue también por internet. Además, a quienes nos siguen en el canal 31.2 y por supuesto a nuestros escuchas en Radio Universidad de Guadalajara. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en Perspectivas. Y ahora, Belén, a discutir un tema que en nuestra cultura política suele ser muy sensible, que es el tema de la deuda. No por malas razones, creo que por buenas razones. En México estamos, cuando escuchamos la palabra deuda, creo que empiezan a aparecer fantasmas del pasado. Recordamos las crisis, las devaluaciones que vivimos en las décadas de los 80s, de los 90s. Y bueno, ahorita en el contexto de la solicitud que hace el gobernador del estado de un crédito de poco más de 3,800 millones de pesos al Congreso, un crédito que tiene al parecer objetivos bastante bien delineados, pero que como siempre su utilización y su uso deja muchas dudas entre la ciudadanía. Claro, y como bien lo mencionabas, Enrique, el gobernador ha sido muy específico en decir cómo se van a repartir estos 3,800 millones de pesos que se ha solicitado y que entre otros pues se destinarán, como veremos en gráfico que hemos preparado para usted, pues en términos generales 1,000 millones de pesos para la compra de vagones de la línea 1 del tren ligero. Sí, 1,000 millones para la compra de vagones específicamente. Hay que recordar que hay un proyecto de ampliación de la línea 1 del tren ligero, 200 millones de pesos más para la supervisión de la misma obra de ampliación, es decir, estamos hablando de 1,200 millones de pesos que irían directamente a la línea 1. Hay que recordar que este dinero no va para la línea 3 del tren ligero, para la nueva, sino para la ampliación de la 1, que es la que recorre la ciudad de norte a sur, ¿no? Por la calle Federalismo y Colón, por la avenida Federalismo y Colón. Son también 500 millones de pesos para mantenimiento de carreteras en Jalisco. Recordar también que en el presupuesto actual que manda la Federación hay un descenso en la cantidad de recursos que llegan por este motivo, entonces se recurre a deuda para subsanar ese déficit. 400 millones de pesos para municipios del área metropolitana de Guadalajara, que esto ha generado mucha polémica, Belén, porque solamente están dirigidos a municipios que encabeza Movimiento Ciudadano, empezando por Guadalajara, con poco más de 190 millones de pesos, Zapopan, Tlajomulco y Tonalá, pero no hay ni un peso, perdón, Tonalá no, Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan y Guadalajara, no hay ningún peso para otros municipios que no estén encabezados por otro partido que no sea Movimiento Ciudadano. Y vemos ahí un remanente pequeño, 700 millones de pesos, bueno, ni tan pequeño, para el Centro de Videovigilancia C5, que por cierto, hoy un diario de la localidad pues hablaba precisamente de la ausencia de estas videocámaras tan importantes en el combate a la inseguridad en nuestro estado. Y hay un ejercicio, Enrique, que hiciste y que me pareció bastante interesante, comparar la deuda de Jalisco con la de otros estados, porque esto nos da una dimensión clara de qué estamos hablando. De repente cuando hablamos de deuda, como bien dices, aparecen por ahí algunos fantasmas. Si bien es verdad, Jalisco es un estado con una deuda importante, lo cierto es que en relación con otras entidades, incluso digamos en tamaño similar, como pudiera ser Veracruz o Nuevo León, pues la deuda sigue siendo todavía menor, ¿no?, respecto a estas entidades. Mira, Belén, yo creo que aquí hay que decir primero que estos datos son los actualizados al segundo trimestre de 2015 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, aquí habría que añadirle los 3,800 millones de pesos que acaba de ser aprobado por el Congreso el viernes pasado, es decir, estaría en torno a los 30,000 millones de pesos. No es solo deuda directa del gobierno del estado, es también esa deuda en la que el gobierno del estado es aval, es decir, deuda que municipios u otras instituciones como el CIAPA, por ejemplo, piden y que necesitan el aval del gobierno del estado para que les suelten ese dinero. Y lo que vemos es que Jalisco está en relativas buenas condiciones. Hay que decir que siempre lo tenemos que comparar con el presupuesto, porque el presupuesto es su capacidad de pago, ¿no? Y en el caso, pues vemos que con el Estado de México sí hay una diferencia muy clara de 10 puntos porcentuales, pero hay estados, Belén, hay que decirlo, que realmente se descompusieron. El caso de Veracruz con Javier Duarte está clarísimo, que prácticamente triplicó la deuda en este periodo. Hay elecciones en Veracruz el siguiente año. Y el caso de Nuevo León pues es paradigmático, ¿no? Donde una gestión pues muy negativa, bastante nociva de Rodrigo Medina, que aparte está salpicado por temas de corrupción, está salpicado por temas de relaciones familiares. Ahí también tienen problemas de la intromisión de los padres en la vida política, el padre de Rodrigo Medina. Y yo creo, Belén, que sí habría que hacer por lo menos 3 comentarios en relación a este tema de la deuda. El primero,
si bien la deuda no está, digamos, fuera de control y como vemos en los datos, si lo mudamos a un análisis del presupuesto de una persona, pues estar endeudado en el 18% de tu ingreso mensual o en tu ingreso anual, tampoco tendrías demasiado problema para solventar esas condiciones financieras. Sin embargo, yo creo que ahí se desprenden dos temas muy importantes. Uno, que el gobierno del Estado no está cumpliendo eso de amarrarse el cinturón. Y lo platicamos muchas veces aquí, Belén. Venían tiempos complicados, el dólar por las nubes, el petróleo por los suelos, y era momento que el gobierno del Estado tomara decisiones, y no hemos visto realmente una apuesta, más que muy pequeña, ¿no? Y muy matizada por la austeridad, claro, y por disminuir costos, por ejemplo, en eventos, en comunicación, en aspectos que son, digamos, más superfluos, ¿no? Relaciones públicas, asesorías externas. No hemos visto que por ahí el gobierno del Estado haya hecho, digamos, un esfuerzo por disminuir los gastos. Y en segundo lugar, Belén, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el hecho de que el gobernador en campaña en 2012 se haya comprometido a no pedir un solo peso de deuda, si bien todos sabíamos que había mucho de demagogia en ese posicionamiento, porque es muy complicado que un gobernador se vaya todo un sexenio sin pedir deuda, pues sí hay que ponérselo dentro del, digamos, de los objetivos no cumplidos, o por lo menos de las promesas no cumplidas, ¿no? Claro, totalmente. Eficientar el gasto es lo que no hemos visto en estas autoridades o en las más recientes. Ya lo hemos comentado también aquí, Enrique. Hubo casos pues emblemáticos en el municipio de Guadalajara, donde un exalcalde consiguió hacer una obra importante sin endeudar un solo peso al ayuntamiento. Es decir, que se puede. El asunto es este manejo adecuado de las finanzas. Es verdad, como bien lo mencionas, sigue todavía faltando esta parte de la austeridad, de eficientar el gasto, pero también habría que reconocer que hizo un trabajo importante en los primeros años de esta administración en el reordenamiento de las finanzas, y me parece que ahí hay que reconocérselo a Ricardo Villanueva. No estamos del otro lado, usted ya vio las cifras, siguen preocupando, pero por lo pronto han dado un pequeño respiro para que este endeudamiento no resulte tan alarmante, ¿no? Sí, es un esfuerzo, pero también tenemos que ser claros en ese sentido. Belén, han tenido 3 presupuestos, 2013, 2014 y 2015, con ingresos mayores y gastos a 90,000 millones de pesos. Es decir, lo que se hizo, y creo que habría que debatir hasta qué punto Ricardo Villanueva logró todo lo que en su momento publicitó, mucho desde el punto de vista electoral, y tú lo sabes. Claro. Yo creo que, bueno, en parte salir del default en ese momento fue prácticamente pagar el crédito quirografario, que aparte se pagó con otra deuda. Hay que decir que Emilio, cuando termina su sexenio, aprueba una deuda, bueno, la negocia con el presupuesto, y buena parte de eso era para pagar los créditos que había pedido para Juegos Panamericanos, y que, bueno, este gobierno los pagó. Pero lo que me refiero es que creo que una reestructuración global e integral de las finanzas públicas todavía no las vemos, y que el tema de la calificación crediticia no nos lleve a las nubes, Belén. Hay que recordar que Grecia, Portugal, España tenían calificaciones crediticias tremendas, y después se vino la debacle en instantes porque había muchas facturas escondidas, digamos. Oye, Enrique, tienes mucha razón, y ahora que te escuchaba estaba reflexionando en algo. En el fondo que tocamos con la administración de Emilio González, pues es que ya casi que cualquier cosa que se hiciera ya era para mejor, ¿no? Es decir, no es que Ricardo Villanueva haya hecho el gran trabajo, ¿no? Pero pues con poquito que se hiciera ya se iba a notar esa diferencia, porque habíamos tocado fondo en el pasado sexenio, ¿no? Y aún así no vamos a estar tan lejos de digamos, el nivel de deuda que dejó Emilio González. Ya vimos las cifras anteriormente. Si nos vamos a deuda directa, es decir, la deuda que el gobierno del Estado pidió directamente, con estos 3,800 millones de pesos va a estar en 22% del presupuesto, igual que lo dejó Emilio, ojo, igual, 22%. Y en deuda directa e indirecta, donde el gobierno del Estado también es aval, vamos a alcanzar el 30%, 30-31%. Es decir, tampoco estamos en mejores niveles. Creo que lo que hizo este gobierno de forma inteligente fue renegociar a plazos más largos la deuda, lo que le dio oxígeno sobre todo para poder gastar en sus primeros años, pero sí creo que la reestructura integral del gobierno del Estado sigue siendo un pendiente de este gobierno, ¿no? Vienen años difíciles, el precio del petróleo no está en su mejor momento, tuvimos buenos años anteriormente, eso nos permitió y se dilapidó, claro, nos permitió contar con más presupuesto que no se aprovechó de la mejor manera, y bueno, el pronóstico que se tiene para los próximos años no es alentador, así que vamos a ver cómo salimos. Ahora, Belén, solo para terminar este tema, 2 comentarios que tienen que ver con la fiscalización de los recursos. Uno, la nueva ley de contabilidad ya obliga a que el gobierno del Estado tenga que rendir por lo menos una vez al mes su gasto
al Congreso del Estado. Esperemos que lo cumpla el gobernador y que también el Congreso cumpla su papel de fiscalizador, porque sí creo, Belén, y como segundo comentario, que al final detrás de esto no hay tampoco una fobia de los mexicanos a la deuda. Lo que hay es una fobia a la forma en que los gobiernos gastan el dinero. Claro, y creo que hasta que los gobiernos de verdad den el ejemplo de que son capaces de gastar el dinero de forma adecuada, no vamos a ver que los ciudadanos cambien su perspectiva, cambien su actitud en torno a la deuda pública. Claro, ¿no? Y decir, Enrique, también que este es un problema no solamente de Jalisco, ya vimos otras entidades, pero además de muchos municipios que también están bastante problemados con sus recursos y que está obligado a que en el Congreso de la Unión incluso se esté legislando para evitar, bueno, o más bien para intentar amarrarles un poco. Claro. Digamos que la deuda ya está amarrada a obra pública, que no se puede hacer para nómina, para gasto corriente, pero de todos modos las obras pueden ser malas, con, digamos, constructoras que dan precios más altos, donde hay negocios de políticos. Yo creo que hasta que no se demuestre que se gasta bien el dinero, la gente le va a quitar su reserva a que el Estado se endeude, ¿no? Así es. Y bueno, Enrique, hablábamos ya de la seguridad pública, la importancia de contar con herramientas que le ayuden a las autoridades a combatir la delincuencia. Una de ellas es la videovigilancia. Y lo hemos dicho también, la iluminación pareciera pecata minuta, pero no lo es. Una ciudad bien iluminada puede llegar a tener índices de inseguridad menores a otras que no lo están, ¿no? Y nos presentabas tú ya la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública, pues un tema sin duda alguna muy sensible. Sí, este es creo que de las encuestas más completas que realiza el INEGI, lo hace año a año, y prácticamente va haciendo una radiografía de lo que tiene que ver con los delitos a nivel nacional, y lo que es muy interesante, Belén, es en los niveles en los que prácticamente estamos. Esto quiere decir que actualmente, Belén, nuestra tasa de victimización, o sea, de número de delitos por cada 100,000 habitantes, está en 28,200. Es decir, que tú tienes una posibilidad de prácticamente uno de cada cuatro delitos, tienes posibilidad de que te impacte a ti. Es decir, hay un 25%, poquito más, 28% de tasa de victimización, que es altísimo. Estamos hablando de una cifra que es tremenda y que aparte, Belén, hay que decirlo, que no ha prácticamente cambiado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque si vemos en 2010 y 2011, como nos muestra la gráfica, hay un nivel menor, en 2012 hay un rebote muy fuerte al alza en la tasa de victimización, y en 2013 y 2014 se mantiene también en niveles altísimos. Esto quiere decir que no hemos visto resultados integrales en materia de combate a la inseguridad y que esta supuesta nueva estrategia de la Presidencia de la República tampoco vemos que esté dando resultados, ¿no? Sin duda alguna. Y vemos también algunos de los delitos, ¿no?, que los ciudadanos pues consideran como de los de mayor riesgo, o los que se registran con mayor frecuencia, pero también pues los hogares con al menos una víctima de delito en 2014. 33%, ¿no? El 33%. O sea, 33.7 millones de mexicanos están relacionados con familias que tuvieron al menos un delito durante todo el año de 2014. Esto quiere decir, y seguimos, que prácticamente 1 de cada 3, 1 de cada 4 es víctima de un delito al año. Y eso son cifras tremendas, y sobre todo si partimos, Belén, de la cifra negra, de la cifra de no denuncia, exacto, que está en torno al 92.8%, y la percepción, que está en 73%, es decir, el 73% de los ciudadanos se siente inseguro. Y una cifra muy reveladora también, el costo nacional estimado en consecuencia de la inseguridad y el delito en 2014, que ascendió a 226.7 mil millones de pesos, ni una más cifra altísima. Ni menos. Ahora, nada más para terminar, el caso de Jalisco, que es muy importante, creo, también poner la luz sobre lo que está sucediendo en Jalisco. Los 3 delitos más recurrentes en Jalisco: extorsión, robo parcial del vehículo y robo o asalto en la vía pública. La percepción de inseguridad poquito por debajo de la media nacional, 69%, pero ojo, delitos por cada 100,000 habitantes, 31,000, por encima del promedio nacional, prácticamente 10%, 13 homicidios por cada 100,000 habitantes, y ojo con esta cifra que se ha disparado de forma incontenida, 9,952 extorsiones por cada 100,000 habitantes, es decir, estamos hablando de una cifra muy preocupante. Prácticamente el 10% de los habitantes de Jalisco tiene que ver con una extorsión al año, o tiene que lidiar con el problema de una extorsión al año. Oye, reto de las nuevas autoridades, sin duda alguna, el tema de la inseguridad, ¿no? Y lo más grave, solo para terminar,
De todos estos delitos, la tercera parte, el 33%, se hace con portación de arma. Portación de arma, y para quienes luego nos da por pensar que solamente en Estados Unidos ocurren estos delitos, ¿no? Estos asesinatos. Cifras muy graves y tendría que ser una prioridad de los gobiernos. Sí, sin duda alguna. Y te comentaba, Enrique, pues el reto que tienen las autoridades municipales, que digamos son las que tienen este primer contacto con la ciudadanía, tienen también la labor de la prevención, de mantener cuidado al ciudadano, y que no han salido bien evaluados en materia de seguridad, ya no digamos en zona metropolitana de Guadalajara, incluso en municipios más allá de nuestra área metropolitana. Vamos a ver también qué hacen estas nuevas autoridades que han prometido mucho en campaña, ¿no? Sí, y aquí están los casos. Tú decías extorsión, sí es estatal, pero robo parcial y robo asalto en la vía pública es un tema municipal que tendría que ser prioridad absoluta de los gobiernos municipales. Así es. Bueno, antes de irnos a la pausa, le queremos recordar que esta noche nos acompañan Ismael del Toro, diputado electo de Movimiento Ciudadano y quien, como ya lo adelantamos también, casi coordinador, ¿no?, de esta bancada, que tiene, por cierto, mayoría en el Congreso, en la próxima conformación de este Congreso. Y también nos acompañará Miguel Ángel Monraz, del Partido Acción Nacional, diputado electo, que es una bancada, digamos, menor, pero que también tendrá, digamos, que este contrapeso en ciertos momentos, ¿no? Bueno, es que el Congreso quedó con una dinámica que va a ser muy interesante, porque queda el Movimiento Ciudadano como la bancada con más diputados, con 15, detrás va a estar el PRI con 14, pero después hay una diferencia muy grande para la tercera fuerza, que es el Partido Acción Nacional, con 5, después está el PRD con 2, el Partido Verde Ecologista de México con 1, el Partido Nueva Alianza con otro, y el Independiente, Pedro Kumamoto. Eso quiere decir que prácticamente para todas las reformas constitucionales se necesitan PRI y Movimiento Ciudadano, es decir, cada uno puede vetar reformas constitucionales que necesitas 2/3 partes, y para formar mayoría simple, Movimiento Ciudadano necesita prácticamente del acuerdo con el PAN. Entonces, bueno, al fin y al cabo al PAN le fue muy mal, tuvo el 20% de los votos totales, pero al final su posición lo deja en bisagra de forma muy clara, es decir, lo deja con posibilidad de negociar más de lo que hubiéramos pensado en un primer momento, ¿no? Muchos temas para dialogar con ellos esta noche, así que queremos aprovechar para invitarle a usted que nos sigue a través de televisión o de radio, para que nos escriba a través de nuestras redes sociales que aparecerán en pantalla. Una pausa, Enrique, y ya regresamos con ellos. Estamos de regreso en Perspectivas y Belén, octubre es también el último mes de la actual legislatura. Se termina una legislatura pues que dejará muchos, debates, ¿no? Sobre su legado, sobre sus transformaciones. Algunos dirán que tomaron una legislatura cayéndose, otros dirán que les faltó, ¿no? Pues es que volvemos al mismo punto, Enrique. Las pasadas fueron tan malas. Qué bueno, sí. Que luego ya cuando se hace algo medianamente bien, pues destaca, ¿no? Destaca. Entonces, bueno, hoy queremos platicar sobre la legislatura que empieza el 1 de noviembre, la próxima legislatura, y vamos a conocer a nuestro primer invitado, a Miguel Ángel Monraz. Miguel Ángel Monraz es reconocido como uno de los personajes de más peso en el Partido Acción Nacional actual. Fue presidente del partido desde la elección de 2012 y dejó el puesto pocos meses antes de la contienda para llegar al Congreso del Estado. Durante su mandato al frente del PAN, el partido no logró reformarse tras los 18 años de ejercer las riendas del gobierno del Estado. Ahora, Monraz apunta a ser el mandamás de los panistas en el Congreso, la fracción más pequeña del blanquiazul en muchos años, con solo 5 diputados, pero que sin embargo es crucial para formar mayorías. ¿Con quién pactará el PAN en la siguiente legislatura? Lo platicamos esta noche con Miguel Monraz. Miguel Monraz, buenas noches, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes, Belén, Enrique, muchas gracias por la invitación, saludo a todo tu auditorio. Y bueno, ahorita nos va a acompañar también Ismael del Toro, también diputado electo por Movimiento Ciudadano, pero vamos escuchando su semblanza. Es uno de los hombres con más peso en Movimiento Ciudadano. Desde 2009, cuando Enrique Alfaro conquistó electoralmente el municipio de Tlajomulco, Ismael del Toro ha ocupado posiciones de primera línea, a nivel tal que en 2012, Ismael se convirtió en alcalde de Tlajomulco electo bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. 3 años después, del Toro va al Congreso del Estado como coordinador de los Naranjas y como líder de la mayoría legislativa con 15 de los 39 diputados. ¿Qué retos tiene Movimiento Ciudadano en la siguiente legislatura?
Ahorita en algunos minutos nos acompañará Ismael del Toro. Pero empezamos, Miguel, esta conversación. Me gustaría preguntarte qué balance haces del Congreso que dejan los diputados actuales. Mira, los escuchaba poco antes de entrar aquí al foro. Las últimas legislaturas han sido complejas. Los ciudadanos están cansados de la falta de resultados. Se ha debatido, por lo menos en las últimas 3 legislaturas, los temas administrativos han sido el problema de todos los días. Yo creo que esos temas los debe abordar una comisión específica, que es la Comisión de Administración y la Secretaría General, y los diputados dedicarnos a lo que tenemos que hacer, un contrapeso con el Ejecutivo, con los demás poderes, vigilar el gasto de los recursos del gobierno del Estado y de los municipios y generar condiciones para que se fortalezcan las instituciones y generar confianza con los ciudadanos. Yo creo que el reto que tiene la próxima legislatura es una gran oportunidad para ir cambiando las cosas. La presente legislatura, todavía los primeros meses, el primer año, estuvo sumida en temas administrativos. Trató al final de la legislatura de componer las cosas, pero creo que las últimas legislaturas, los últimos diputados hemos quedado de ver mucho. Y hoy están las condiciones dadas, los grupos parlamentarios, ninguno tiene la mayoría. Tendremos que ser muy generosos, muy capaces, abiertos al diálogo para definir una agenda que permita recobrar la confianza de los ciudadanos ante las autoridades. Hemos visto diversas encuestas, ustedes las han presentado, donde los ciudadanos no confían en sus autoridades. La encuesta de Latinobarómetro dice que el 19% de los mexicanos confía en la democracia y confía, por supuesto, en las instituciones. Eso nos debe preocupar a todos, no solamente a los que estamos en el medio de la política, sino a los ciudadanos también, de qué estamos dejando de hacer todos, sociedad y gobierno, para generar estas condiciones de desconfianza. Ahí es donde creo que podemos trabajar en la próxima legislatura, de entrada para generar una agenda donde al centro estén los ciudadanos, donde siempre debieron haber estado, porque al final de cuentas tú revisas las agendas que han firmado los distintos grupos parlamentarios y las lees y te parecen estupendas. ¿Y qué pasa cuando llega la legislatura, cuando tienes que empezar a acordar? Empiezan los intereses particulares de los grupos parlamentarios, de los diputados en particular, y no avanzan los acuerdos. Yo creo que hoy tenemos que definir 3 o 4 puntos que generen confianza en los ciudadanos, que fortalezcan, por supuesto, a nuestras instituciones como la seguridad, donde los ciudadanos no confían, están preocupados, tienen miedo. Pasabas hace un momento datos de seguridad donde la incertidumbre, la preocupación de los ciudadanos crece todos los días. Esta legislatura aprobó reformas para modificar el sistema de seguridad y centrarlo en un mando único estatal, y vemos que no han dado resultados. Lo que creció fue la delincuencia, lo que crecieron fueron las quejas ante derechos humanos contra este organismo, donde se le otorgaron todas las facultades al gobierno para que no tuviera ningún pretexto de implementar un nuevo modelo de seguridad que hasta el momento ha fracasado. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, creo que tenemos todos un gran reto en esta legislatura que está por entrar, que es buscar el anhelo que tienen los ciudadanos en un referente político hoy muy dañado en la imagen pública, ¿no? Bien lo señala Miguel, lo hemos platicado todos los que vamos a integrar la próxima legislatura. Creo que tenemos una gran responsabilidad por cambiar el actuar, por transformar completamente la agenda del Congreso del Estado. Yo la verdad es que me siento optimista porque he encontrado eco en esa lógica de vernos diferentes, de hacer las cosas distintas, de generarle un contrapeso a los poderes a través del Poder Legislativo, de dignificar la representación política en el Poder Legislativo, y sé que es algo que tal vez al inicio de cualquier legislatura es el común denominador de los discursos, de las agendas, pero hoy, créeme, yo lo veo con más optimismo por lo que hemos estado platicando, por lo que tú señalabas al principio. Es una composición política muy diferente la de este Congreso. No hay mayorías, hay grupos parlamentarios fuertes, pero se va a tener que privilegiar el consenso, el diálogo, la búsqueda de un acuerdo general, que se pongan por encima los intereses de los ciudadanos más que de los grupos parlamentarios de los partidos. Entonces creo que es una buena oportunidad para seguir en unas cosas de lo que se ha hecho bien por parte de esta legislatura con una agenda positiva, y en otras hay que dar un golpe de timón, hay que hacer mucho más allá, hay que tener total apertura, total transparencia. Nuestra apuesta como Movimiento Ciudadano es que el Parlamento, el Congreso del Estado se convierta en un Parlamento abierto. Ya lo
pudimos poner en marcha esas lógicas de transparencia, de apertura, de involucramiento de los ciudadanos, lo pusimos en marcha en el municipio de Tlajomulco. Hoy la apuesta es que el Congreso también tenga total apertura, que se conozca no solo los temas administrativos del Congreso, ¿no? Qué se paga, qué contratos se hacen, sino también la forma de tomar acuerdos en el Poder Legislativo. Creo que los ciudadanos desconocen los acuerdos que se toman en la Junta de Coordinación Política, los acuerdos que se toman en las comisiones, tal vez lo más público sea las sesiones del Pleno. Entonces, hay que hacer una gran apuesta por abrir nuestro Congreso y que sea el ciudadano, como también lo suscribe Miguel, el ciudadano el que esté en el centro de las decisiones del Congreso, ¿no? Bueno, pues un primer panorama general de cómo reciben este Congreso. Ya lo mencionaban ustedes, la anterior legislatura, es decir, esta que está por salir, entró en medio de una crisis económica tremenda, el tema de los supernumerarios que abarcó pues al menos los 2 primeros años de la legislatura, evidentemente el tema de la credibilidad, de la imagen de los legisladores. Ya nos contarán ustedes, regresando del corte, ¿cómo reciben el Congreso en términos de presupuesto y en términos de recursos? ¿Qué tanto se alcanzó a sanear en los últimos 3 años? Con esto regresamos. Vamos al corte. Estamos de regreso, gracias por permanecer en Perspectivas. Lo invitamos para que participe con nosotros a través de las redes sociales que estarán apareciendo ahí en su pantalla, y para quienes nos siguen en radio, le recordamos que en Facebook nos encuentra como Canal 44 o en Twitter @Canal44TV. Bueno, es una costumbre ya, una tradición en Perspectivas, que les cedemos el micrófono para que pregunten a la población, y regularmente también tenemos un especialista en el tema que estamos abordando. Es por ello que hoy les va a hacer una pregunta el coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO, Alberto Vallardo. Vamos a escucharlo y escuchamos después su respuesta. Soy Alberto Vallardo, coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO. Mi pregunta va dirigida a los dos. Hemos detectado que hay un problema con la cuestión de tanto de la gestión administrativa como en la parte de la asesoría técnica de todos los diputados, y que pues esto se resolvería mediante la implementación de un servicio profesional de carrera, es decir, que todos estos puestos, tanto los administrativos como los de asesoría técnica, pues fueran asignados a través de concursos de oposición, diseñados de manera que, bueno, siempre tengan que estarse preparando para ser los mejores, los más capacitados, los que se quedan en ese puesto. Al respecto, pues, ¿qué tienen pensado hacer ahora que van a estar a cargo del Congreso? La nómina, servicio legislativo. Miguel. Bueno, yo lo decía hace un momento, es un tema que debe de pasar, ahora sí que en segundo término, porque es un problema que nunca nos debió de haber causado problemas, ¿no? Yo sí coincido en el tema de la profesionalización. El servicio civil de carrera debe ser fundamental en todas las áreas del gobierno, estatal, municipal o federal. En el Congreso especialmente, y lo escuchaba hace algunos días también, el Congreso Federal, ha sido una práctica de los diputados federales, de los diputados locales, llevar a su personal de confianza y no utilizar aquellas instancias del Congreso local o federal, claro, que ya han sido profesionales y que llevan años estudiando distintas materias. Yo creo que sí podremos ir empujando el servicio civil de carrera en el Congreso del Estado. Estaremos buscando y proponiendo los distintos grupos parlamentarios cómo racionalizar los recursos, no solamente financieros, sino humanos. Yo te lo decía hace un momento, está la Comisión de Administración, donde están representados todos los partidos políticos que tendrán que tomar decisiones que nos permitan concentrarnos en el trabajo legislativo. El tema administrativo nos ha llevado mucho tiempo en las pasadas legislaturas, y nosotros de menos no queremos que sea un tema de la próxima legislatura. Entonces, vamos a hacer lo necesario para que el Congreso se convierta en una caja de cristal. No solamente el Congreso, sino los distintos gobiernos, que haya transparencia, que se sepa no solamente cuánto se gasta, sino si realmente esté siendo eficiente el gasto de los ayuntamientos, del gobierno y del Congreso. Y una parte, yo creo que fundamental, será el servicio civil de carrera, que se tendrá que impulsar, y tendremos que ser ejemplo también nosotros en el Congreso. ¿Pero cómo, Ismael? ¿A través de qué? Me gustaría ir un poco más atrás. Por supuesto, suscribimos la agenda de profesionalizar el servicio técnico del Poder Legislativo, pero hay que decirle con claridad al auditorio cómo se fue desvirtuando la labor de un Congreso, ¿no? El diputado en sí, por sus funciones, es un 85% un creador, modificador,
revisor de las leyes, entonces tendría que tener un perfil técnico específico. Pero como a la par es un representante social, es el representante directo de la ciudadanía, no se podía poner una etiqueta para que el diputado fuera especialista en materia legislativa. Es decir, no puede haber nada más abogados diputados o especialistas en derecho diputados. Son representantes populares. Sí, claro. Por ende, después del representante popular debe haber un cuerpo técnico que lo acompañe. Por eso nacieron incluso hace muchos años las diputaciones plurinominales, que ahí se ponían las candidaturas de especialistas que perfeccionaban la composición de un Congreso. Hoy todo eso se ha desvirtuado. Las diputaciones plurinominales no son de especialistas, sino más bien de dirigencias de partido o de grupos políticos. Y lo peor de esa perversión es los órganos técnicos o los espacios técnicos del Congreso tampoco son ya para especialistas, sino más bien para los equipos políticos del diputado. Entonces, tajantemente hay que cortar con eso. La pregunta es contundente. ¿Cómo? Yo creo que debe de pasar por el acuerdo. Eso corresponde a la voluntad de los 39 diputados. Insisto en el optimismo de que hoy encontramos eco, en que sí se deben hacer las cosas así, que quienes estén en los espacios técnicos sean elegidos conforme a su perfil, que se pueda hacer partícipe de la ciudadanía en la forma de elegir a esos representantes técnicos. Al fin de cuentas son funcionarios públicos, no con una representación como el diputado, pero son funcionarios públicos que tienen que cumplir un objetivo muy técnico. Creo que si no hacemos eso en esta legislatura, no daremos los avances reales que se requieren. Ahora, Ismael, digamos, ahorita pasaremos a temas legislativos, que sí es más, pero para seguir platicando la nómina, porque es un tema polémico. Hay en torno a unos 600 de base, trabajadores de base, más o menos, ¿no? Y aparte cada diputado tiene hasta 105,000 pesos para contratar asesores. Sí. Eso quiere decir que ingresan en promedio 3 más por diputado o hasta 4 más por diputado. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, con los 600 de base? Porque ahí pues los despidos son muy caros, ¿no? Para iniciar procedimientos. ¿Se puede, por ejemplo, rebajar los 105,000 pesos que reciben los diputados para contratar? ¿Qué se puede hacer en términos concretos? Mira, en el tema de la nómina tiene que haber un gran acuerdo que incluya el Poder Ejecutivo. Sí. El Tribunal de Escalafón y Arbitraje depende del Poder Ejecutivo. No es solo la voluntad que tenga el Congreso del Estado. Se tiene que involucrar los diputados, que sí tenemos la voluntad, se tiene que involucrar el Tribunal de Escalafón y Arbitraje y se tienen que involucrar los sindicatos. Sí. Para eso se requiere un gran acuerdo del cual después devenga una estrategia jurídica. Si se puede reducir la partida de los 105,000 o se puede hacer una liquidación, que hoy está esa propuesta en el aire, de hacer una liquidación de algunos de los el retiro voluntario. El retiro voluntario. O sea, creo que debe haber una gran estrategia que involucre no solo al Congreso, sino a todos los entes que tienen alguna injerencia en el mismo, ¿no? Miguel. Sí, en ese tema se logró controlar el crecimiento de la nómina en las últimas legislaturas y definitivamente si no hay una estrategia legal, una estrategia administrativa en donde se puedan tomar lo más pronto decisiones que no afecten el presupuesto del Congreso, porque al rato nos van a salir más caros los despidos cuando los tengas que reinstalar. Primero, de manera lo más pronto, hay una comisión que se creó en esta legislatura que todavía no da resultados, que estaba haciendo un análisis de las cuestiones administrativas para poder tomar decisiones que nos permitan, sin asfixiar al Congreso, sí aligerarle la carga administrativa. Yo sí creo que debe haber especialistas en temas que apoyen a los diputados. Habrá que revisar dentro de los 600 basificados que hay, cuál es el ámbito y la profesionalización de cada uno de los 600 que están en el Congreso. Y sobre eso ir tomando medidas para seguir adelgazando la nómina. Pero creo que es un tema que lo tenemos que tomar con mucha seriedad, Enrique, pero no es un tema que nos debe llevar los 3 años. Los ciudadanos están esperando, insisto, reformas que les permitan tener mejores condiciones de vida, que les permitan tener un mejor empleo, mejores salarios, mayor seguridad. No es que no tomemos en serio los temas administrativos. Yo creo que se han ido tomando respuestas en esta legislatura. Falta mucho trabajo y nos sabremos poner de acuerdo para que el Congreso, insisto, sea una caja de cristal. Y no vuelva a pasar lo de hace unos años. Que sepan de entrada los ciudadanos en qué se están gastando los recursos. Vuelven Aubry, Jorge Arana y viejos conocidos, ¿no? De la nómina. No, o cambiar simplemente los nombres actuales por otros, ¿no? Sin atender yo creo que es la voluntad de todos los partidos políticos, de los diputados, de tomar en serio el tema administrativo que le ha hecho mucho daño al Congreso y también a los municipios y al gobierno del Estado.
para que tengamos reglas claras de cómo debe funcionar no solamente el servicio civil de carrera, sino que también puedan tener los ayuntamientos y los congresos personal profesional que les ayude a desempeñar su cargo. Y pasar a la tarea, insisto mucho, de qué podemos esperar de los grupos parlamentarios, qué podemos esperar de los diputados, qué leyes pueden cambiar la vida de quienes viven en este estado. Sí, más al tema legislativo ya, ¿no? Lo fundamental, claro. ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con esta ronda de preguntas. Cedemos ahora el micrófono a los ciudadanos. Vámonos con este primer cuestionamiento. Hola, mi nombre es Daniel Acosta y soy artista visual. Y me gustaría pues abrir la posibilidad o preguntar si tal vez es un proyecto de este pues nuevo gobierno, ¿verdad? Abrir la posibilidad de muestras culturales o artísticas mucho más amplias, ¿no? Tal vez invitar así masivamente gente que esté creando cosas en las calles. Pienso mucho en arte urbano, bueno, en cuestión de pues de acciones públicas, ¿no? Que se pudieran realizar de forma masiva y de una forma abierta, donde también todos pudieran tener la capacidad de participar. De alguna manera, este ámbito recae algunas veces en Secretaría de Cultura Estatal, ¿no? en los ayuntamientos. Sin embargo, desde el legislativo, ¿qué se puede hacer? Me parece que es un tema interesante también. Sí, claro. Y yo creo que es el reflejo de lo que platicamos en el bloque anterior. El trabajo legislativo, el trabajo del diputado se conoce poco y el ciudadano lo que espera es una autoridad que resuelva las cosas. ¿Qué puede hacer el legislador para la agenda cultural? Presupuestos. ¿Cómo le damos presupuestos en el ejercicio anual a la Secretaría de Cultura, a los ayuntamientos, en donde se privilegie esta agenda que está promoviendo este ciudadano? Sí lo podemos hacer, hay que vincularnos los órdenes de gobierno, los diferentes actores políticos para tener una agenda que los ciudadanos sea la que les interesen. ¿No? El tema es el presupuestal, así es. Sí, mire, hay una serie de atribuciones que recaen básicamente en los ayuntamientos, que es ahora sí, el ente inmediato que le otorga los servicios a quienes vivimos en este estado. Lo que tendremos que hacer en el Congreso, por un lado, por supuesto, se puede trabajar lo que tiene que ver con las leyes de cultura en el estado para promocionar y generar mejores condiciones para que se dediquen en este giro. Pero sí, fundamentalmente será buscar recursos a nivel estatal, buscar recursos a nivel federal para que se inviertan en proyectos específicos, porque luego revisa los proyectos que tiene la Secretaría de Cultura y al final de cuentas no tienen un impacto real con los ciudadanos. Yo creo que en los presupuestos tendremos que revisar no solamente cuánto se le pone a cada secretaría, sino los resultados que se están dando con los recursos, con ese presupuesto, ¿no? Que en esta legislatura se aprobó la ley de mecenazgo cultural. Exacto. ¿No? Que también fue muy criticada por el ámbito de la cultura. Vamos a escuchar la pregunta de Omar Razos, historiador del arte. Mi nombre es José Omar Razos Sumaya, soy historiador del arte y quisiera preguntarles, ¿van a trabajar en serio o va a seguir siendo lo que siempre ha sido en el país, solo una jugada política que no nos deja pie a nada? La pregunta clave, ¿no? Y la respuesta muy concreta, ¿no? Muy en serio. Es la respuesta concreta sin darle más vueltas. Yo creo que la sociedad nos mandó un mensaje muy claro en el pasado proceso electoral. Están ávidas de resultados, están ávidas de que los congresos y los gobiernos se pongan de acuerdo y que generen resultados. Esa es la tarea, por lo menos también, que el PAN la tiene muy clara. Vámonos ahora con una estudiante de Ingeniería Química. Hola, soy Elena Mayagoitia, estudio Ingeniería Química. ¿Qué los distingue de otros candidatos que estaban postulados? ¿Y qué planean hacer acerca de la inseguridad que se vive ahorita en el país? La inseguridad, Ismael. No, también un tema que no es tanto del orden legislativo, habrá que dar desde el Congreso apoyo a las políticas que se diseñen hoy desde la Presidencia de la República, porque el tema de seguridad atañe a los 3 órdenes de gobierno, y desde el Congreso también hacer la parte que nos corresponda. Ya lo dijo Miguel, esta legislatura apostó por una reforma en la Fiscalía y en todo el modelo de seguridad que no dio los resultados que se deseaban. Vamos a esperar al momento de entrar qué propuesta hay para que los órdenes de gobierno que sí les atañe la seguridad tengan un soporte en el Poder Legislativo. ¿Se debe revisar el modelo? Yo creo que sí se debe revisar el modelo. Es facultad de los municipios, es facultad del gobierno del Estado, pero yo creo que el Congreso del Estado tiene mucho que hacer. De entrada le generó
las condiciones necesarias, las condiciones que pidió el gobierno del Estado, y hoy vemos que ha sido un fracaso. Crecen, como te decía hace un momento, los niveles de inseguridad, pero queremos ser muy responsables, como hemos sido hasta este momento, para no ser un obstáculo ni del gobierno estatal ni de los municipios, para que podamos generar acuerdos y consensos que fortalezcan a las instituciones de seguridad. Y hay ya organismos de la sociedad civil, Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que habrá que buscar cómo lo dotamos de mayores atribuciones para que pueda participar realmente en las políticas públicas de seguridad. ¿Qué tanto se puede combatir la inseguridad incrementando las sanciones, las penas, por ejemplo, para algunos delitos? Yo en lo personal no solamente creo que sea de sanciones, yo creo que es un tema integral donde tienen que ver, por supuesto, las Fuerzas Armadas, ya sea estatales o municipales, incluso, por supuesto, las federales, trabajar por el lado del Poder Judicial para también trabajar en el tema de la impunidad, en el tema de la corrupción. Yo creo que es un tema, la impunidad es el tema clave, es un tema muy amplio. Yo creo que es un tema de impunidad, por supuesto, más allá de las sanciones, porque vemos al rato cómo se integran las averiguaciones y el juez con una suma facilidad dice es que no estaban bien integradas. El problema final es quién sanciona el Ministerio Público por no haber integrado bien una averiguación previa o quién sanciona al juez por haber tomado una decisión fuera de lo que marca la ley. Yo creo que sí se tiene que revisar de manera integral. Y la Fiscalía también impide eso. Y la Fiscalía. Porque es el tema de la impunidad, que lo que está ya hoy en la ley se cumpla, y es un tema de que se generen políticas públicas para atacar el problema de raíz. La falta de oportunidades en el país genera la delincuencia, genera la inseguridad, y no se puede pensar que se resuelve imponiendo mayores sanciones. Se debe de resolver generando más oportunidades y ahí legislativo, ¿no? Fue la fuerza única que no resolvió nada. Vamos a la última pregunta de Mario, un estudiante del CUAD, sobre el salario mínimo. Hola, soy Mario, soy estudiante y mi pregunta es, ¿cuándo van a subir el salario mínimo? ¿Se puede subir el salario mínimo o no se puede? Mire, el PAN tuvo una propuesta a nivel nacional, hizo una consulta, al final de cuentas la Corte la rechazó. Lo que nosotros vemos en este momento es que las condiciones en cómo se evalúa para determinar el salario mínimo están totalmente desfasadas. Porque si se habla de competitividad, el país creció en unos años y los salarios no crecieron en ese porcentaje. Entonces yo creo que se debe de evaluar el sistema y quienes están al interior de ese organismo que evalúa los salarios mínimos. Hoy vemos que a nivel nacional ya se emparejaron, se homologaron el salario mínimo, pero eso no da resultados, no va aparejado, como en muchos años fue la competitividad creciente de muchas de las empresas que no le generaban mayores salarios. Yo creo que se va a que buscar, sin ser algo populista como se pretendió hacer en algunos otros estados, un trabajo serio para que sí generen condiciones las empresas y se vea reflejado en el salario mínimo, que hoy por lo menos está 30 años desfasado el salario mínimo. Se puede desde el Congreso y lo vamos a impulsar, una medida previa fundamental. Quitarle la unidad de medida del salario. Sí, hay que quitarle que el salario mínimo sea una unidad de medida para que con eso ya realmente se pueda ir a la competitividad, se pueda ir a los entornos económicos. Nosotros debatíamos eso, o sea, las multas con el salario mínimo. Eso es lo que hay que eliminar para luego dar paso a subir y generar condiciones. El PAN la propuso a nivel nacional, junto con otras propuestas que se dieron también en otros partidos políticos, y creo que sí se puede hacer mucho en ese sentido. Si por un lado desregulas lo que decía Ismael, que nosotros lo propusimos a nivel federal, y por otro lado generas condiciones para que las empresas tengan mayor crecimiento. ¿Prioridad este tema para la Digo que sí, y más si estamos en coincidencia, porque son los temas con los que hay que avanzar inmediatamente. Es un tema que el PAN viene impulsando desde hace un año. Pues ahí está, el salario. Vamos a un corte, Belén. Una pausa, regresamos. Estamos de regreso, gracias por seguir en Canal 44, Radio Universidad, y el Canal 31.2 de Los Ángeles, California. Vamos a la última pregunta de los ciudadanos, a quienes invitamos en esta noche a preguntar a los dos próximos diputados. Hola, soy estudiante del CUAD y quisiera saber qué tipo de apoyos van a ofrecer a los estudiantes de nivel universitario. Apoyos, ¿quién empieza? Pues yo creo que también es en el tema presupuestal, ¿no? ¿Cómo apoyamos políticas públicas que vengan de un ente que promueva algún presupuesto, ¿no? Desde que los municipios se comprometieron a eso. Los municipios, la Universidad de Guadalajara, por supuesto, el mismo Ejecutivo, ¿no? Y que encuentren apoyo en el Legislativo. Mira, al final de cuentas todo significa recursos. La bolsa
ahora sí que tiene un fondo, la cobijita también no la puedes estirar de más. Yo creo que debe haber muchos apoyos para los estudiantes, no solamente universitarios. Lo importante es si esos apoyos, Enrique, Belén, están teniendo realmente impacto en los estudiantes o están siendo medidas meramente electorales. El PAN cree en esos apoyos, en esos subsidios, pero creo que sí se tiene que revisar qué impacto están teniendo esos apoyos. Yo totalmente a favor de generar apoyos a los estudiantes, no hay que ver que realmente impacten, por supuesto, en los resultados, ¿no? Nos quedan pocos minutos, les pedimos respuestas breves. ¿El Congreso debe iniciar procedimiento para que se vaya el auditor, Ismael? No se puede por la reforma federal, hasta el momento que la reforma federal lo permita, sí. Miguel. Estamos prácticamente un año de que venza el plazo del auditor y yo creo que sí se tiene que revisar un nuevo esquema. ¿Los diputados se deben bajar el salario? Yo creo que sí. El salario debe de ser algo revisable, pero junto con una agenda de austeridad. Tiene que ser un complemento. El salario del Congreso, tengo entendido que por lo menos en las últimas 3 legislaturas no ha subido el salario de los diputados. Yo creo que lo que le duele a los ciudadanos son los resultados y el actuar del Congreso, pero por supuesto que se puede debatir si se tienen que ajustar los sueldos. ¿El caso López Castro es un fraude? Pues jurídicamente, cuando hemos comprobado no, es un tema que se debe seguir revisando, ¿no? Pero la determinación jurídica es que no fue un fraude. Yo tengo no solamente dudas en ese tema, sino en otros que se dieron en la pasada legislatura. Al final de cuentas, las autoridades jurídicas han determinado que no procede pues una serie de denuncias que presentó el Congreso del Estado, pero eso nos debe dar, por supuesto, la conciencia de que debe de haber mucho más transparencia y claridad en el gasto de los recursos. Aunque ustedes han dicho que todo apunta a que no fue un fraude, en caso, y si eventualmente se comprueba que fue un fraude, ¿estos legisladores deberían de ir a la cárcel? Sanciona a los responsables si hubiera un delito que perseguir. Sin lugar a duda, quien comete un delito, no solamente en el Congreso, por eso hablaba hace rato de la impunidad que hay en el país, que en el Estado debe ser sancionado. Este caso, el de Ola, el de Sabe, el de López Castro, generaron muchas dudas, no solamente a los ciudadanos, sino en quienes hemos estado en el Congreso, los que vamos a entrar al Congreso, pero sí debe ser tomado con mucha seriedad. No podemos llegar nosotros y cortar cabezas, lo que estamos esperando son resultados y transparencia en las investigaciones. Empezamos contigo, Miguel. ¿Los diputados deben mantener la prerrogativa de contratar personal por 105,000 pesos al mes? Yo creo que es un tema que se debe revisar. Y también revisar, ¿no? Personal técnico, sí, y con perfiles profesionales y técnicos. Hay que ver más bien para qué sirve la contratación del personal. ¿Pero no es mucho 105,000 pesos por diputado? Sí, suena mucho y hay que revisar mensuales. ¿Qué harían con ese cargo, ¿no? Y qué tipo de especialistas contratas? ¿A favor o en contra de la legalización de la marihuana? Yo en contra. Los temas de la sociedad se tienen que transparentar, discutir con expertos. Yo estoy a favor de generar un espacio de libertades. Los temas polémicos hay que abrir la agenda de los ciudadanos. Nosotros en contra es un tema de salud pública. Hemos visto que en muchos de los países que se ha legalizado no ha acabado la violencia y ha generado problemas de salud pública. Por supuesto que estamos dispuestos a discutirlo, pero de entrada estamos en contra de la legalización. Miguel, ¿el Congreso debe aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo? El PAN tiene mucha claridad en ese sentido. Vamos en contra de ese tipo de matrimonios que no se le puede llamar matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo. Abriremos el debate, abriremos la discusión desde temas antropológicos, no desde un tema religioso, desde un tema moral, con temas que nosotros hemos revisado y discutido desde la fundación, por supuesto, del PAN, que las hemos actualizado en estos momentos. Entonces no. Y vamos en contra. Ricardo Anaya dijo otra cosa, pero bueno, eso lo discutimos. Ismael. Igual, los temas en donde la sociedad tenga algún efecto de crispación, hay que meter a la sociedad a la discusión, hay que anteponer elementos técnicos. Nosotros vamos a estar a favor de abrir la discusión, de que se haga de forma profesional. En el Movimiento Ciudadano no hay una definición. No tenemos una definición exclusiva, hay que abrirlo y hay que escuchar a los ciudadanos. Eso será lo importante, Enrique. Yo creo que los partidos políticos tendremos que definir una serie de temas que permitan darle a la sociedad claridad. A nosotros, en este tema y muchos otros, somos muy directos, nos abrimos al debate, tenemos fundamentos, insisto, antropológicos, no nos metemos en temas personales, por supuesto, de la vida de las personas, pero sí creemos que es un tema complicado para el Partido de Acción Nacional. Otro tema polémico, ¿cárcel a las mujeres que abortan? Yo creo que ahí sí tengo una determinación más clara. El respeto al individuo, el respeto a la mujer, no se puede criminalizar a la mujer.
Nosotros defendemos el derecho a la vida, por supuesto respetamos a la persona en su ser, pero sí tenemos una claridad en ese sentido, no para criminalizarlo, pero no a la cárcel. Sí, no para criminalizarlo, pero no legalizarlo. El derecho. O sea, dejar el limbo jurídico, digamos. Así es. ¿Se debe invertir más dinero en programas sociales de combate a la pobreza? Por supuesto, pero no los que son nada más en un manejo electoral. Se tiene que ver el objetivo del programa social, los resultados del programa social. Hay que ir a una política pública más allá, no simplemente el generar una bolsa para entregarle a los beneficiarios, sino qué consecuencias y qué resultados tienen la misma. Yo creo que todos los recursos que se inviertan en el desarrollo social, en el desarrollo humano de las personas, no son suficientes. El problema, insistiré mucho, es qué resultados están teniendo esos recursos. Hoy nos damos cuenta que muchas secretarías del gobierno federal y del gobierno estatal que cruzan, por supuesto, las acciones, que duplican los recursos y que no están teniendo resultados eficientes. Bueno, pues el tiempo casi se nos agota. La pregunta concreta es, ¿hay aviadores en el Congreso? Y en caso de que los haya, ¿qué van a hacer desde sus diferentes fracciones? No tenemos todavía la entrega-recepción administrativa. Si hay aviadores, nuestra fracción es tajante. No a los aviadores, no llevaremos a personal que no cumpla ninguna función y si los hay que eliminarlos. Yo creo que eso no está en discusión. Si hay personas que no están cumpliendo sus labores en el Congreso, se deben ir. Y por último, algunas fuerzas parlamentarias se dice que venden a los puestos de magistrados. ¿Se han enterado de algo de eso, Ismael? Por supuesto, y tenemos una cruzada en contra de eso. Hay que trabajar en la forma de elegir a los puestos del Poder Judicial y de otras, cambiar totalmente el modelo y por supuesto que cambiar la forma que desde el Congreso se había vuelto una práctica. Yo creo que no solamente en los puestos de magistrados deben de llegar personas profesionales a ejercer los distintos cargos donde interviene el Congreso, desde magistrados, consejeros del TEI, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, deben de ser actores profesionales. Bueno, pues lamentablemente fueron 11 preguntas. Casi recordé, alcanzamos un buen récord. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, y estaremos dialogando permanentemente con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, Enrique Belén, y un saludo a su auditorio. Gracias, Enrique. Muy buenas noches. Hasta el siguiente próximo martes. Muy buenas noches a usted.